Mira, aquí está, ¿no? Desde las ecuaciones de Maxwell. Ya las vimos la clase pasada, la ley de Gauss, del campo eléctrico, del campo magnético, la ley de Faraday de inducción y la ley de Ampère generalizada, que él lo que hizo fue agregarle este factor. ¿Sí? Pero todo está en campos. Pues el campo eléctrico, pues evidentemente son cargas eléctricas. Eso para nosotros es entendible porque el electrón nos es más entendible, ¿sí? La de magnetismo es la que es a veces compleja porque pues, no hay una partícula magnética, son líneas de campo y son cerradas. Por eso aquí no hay flujo disperso, sino pues todo es un flujo cerrado, por eso la trayectoria totalmente cero, ¿no? Pero el hecho de que yo tenga campos que varían, pues voy a tener, si yo ese campo eléctrico lo sumo, o sea, todas las partículas que están metidas en esa área, las sumo, pues voy a tener toda mi carga eléctrica, ¿no? Esa suma, pues es la integral, ¿no? Todas las cargas que están en una área, yo las integro, las sumo, y eso va a ser, pues, totalmente relacionado con el flujo magnético, porque están unidos los dos campos. El campo eléctrico y el campo magnético no los podemos separar. No existe manera, ¿no?, de que yo tenga un campo magnético por allá y otro eléctrico por allá. No existe eso, ¿sí? En los transformadores, pues se logra ver, hay una corriente en el primario y eso genera un campo magnético en la bobina. Si no hay corriente, no hay campo magnético. Otra cosa son los imanes permanentes, ¿no? Pero es otra cosa. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues ahí están las dos. Finalmente, las dos ecuaciones pues serán la de inducción y la de Ampère, porque van los dos campos eléctricos juntos. ¿Sí? Las otras dos, pues es nada más el movimiento de las cargas y su relación aparentemente también a un movimiento de magnetismo, ¿no?, de cargas magnéticas, que todavía no existe como tal. ¿Sí? Pero, por ejemplo, aquí está, ¿no?, que hay un resumen de las ecuaciones de Maxwell, pero ahora véanlo aquí. Sí. Sí. En forma integral. Bendito Dios. Está una doble integral, ¿sí?, en las primeras dos, y luego ya nos ponen en diferenciales, ¿no? El producto punto, la divergencia, o el producto cruz, que es el rotacional, ¿no? Y aquí es donde todo el mundo, yo mismo lo digo, honestamente, David Velasco, pues empieza a tener problemas, ¿no? Porque he dicho, necesito al matemático aquí a mi lado, sí, para que me diga y me explique qué es el rotacional y qué es la divergencia del campo y todo eso que nos aventaron redundante en la cabeza, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, pues si nosotros, por ejemplo, este es el vector de movimiento de las cargas eléctricas. Y como es un vector, pues tiene que ver con el campo eléctrico y evidentemente la impedancia del medio. Entonces, yo lo que voy es al entendimiento, ¿sí? O sea, va a haber un flujo de electrones sobre un medio. Y ahí va el flujo de electrones, tiene que haber pérdidas, tiene que haber atenuación, tiene que haber calor, o sea, porque eso es lo que uno ha observado, ¿no?, de ser ingeniero. Entonces, pues eso quiere decir que ese medio tiene una impedancia. Pues sí, ahí está la impedancia, ¿sí? Epsilon cero. Y luego, en el campo magnético, ¿es eterno o no es eterno? ¿También se atenúa o no se atenúa? Pues también ocurre, aquí está. También hay una impedancia en ese otro medio. Entonces, para mí sigue siendo totalmente esto. Carga, corriente y resistencia. ¿Sí? Sigue siendo eso. Y acá ya empieza a ser más complicado, ¿no? Pero es corriente y resistencia. Entonces, Gauss
aplicado a partir de la ley de Ohm, simplemente. ¿Sí? Para mí, ahí está. Y todo lo demás, pues sí, llega a ser muy complejo al grado de que lo tenemos que simplificar, porque uno radia señales no solamente puramente senoidales, sino que va información ahí. Por ejemplo, el FM. En el FM la información va en la frecuencia. Pues voy a estar cambiando la frecuencia. Agarro el 88.1, es universal estéreo, ¿sí? De FM, y ese 88.1 quiere decir que es una senoide de 88.1 megahertz. ¿Sí? Esa es la frecuencia central de la transmisión. Pero ese 88.1 va a estar cambiando con el audio. Pues se va a ir a 88.3 o a 79.9, digo a 87.9. Ahí va a estar variando porque la información va en la frecuencia, pero la central es 88.1. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo radia eso? Si está cambiando la frecuencia. Y lo tiene que radiar, evidentemente. ¿Sí? Entonces, es una señal que no es puramente senoidal, o sea, no es una armónica nada más como tal, sino que van a venir cambiando de acuerdo al audio. ¿Sí? Va a estar cambiando esa frecuencia, entonces va a estar cambiando su longitud de onda, pues sí, su amplitud no, pero su longitud de onda sí va a estar cambiando. Entonces yo tendría que analizar cada longitud de onda dentro de ese ancho, que son 20 kHz para abajo y 20 kHz para arriba. Yo tendría que ver cómo cambia cada una de ellas. Pero eso es tan complejo que lo que hacemos es pues, agarrar una de las senoides, ¿no? Y esa es la que analizo, veo cómo se comporta, y entonces ya lo puedo generalizar a las otras frecuencias. ¿Sí? En AM, amplitud modulada. ¿Sí? 860 kilohertz. Ese fue lo que fue la estación original de AM, ¿no? O sea, la W radio. 860 kilohertz. Esta es una frecuencia más baja que FM. Ahí está, 860 kilohertz. ¿Y qué es lo que cambia en AM? Se lo dice la palabra amplitud modulada. ¿Los cambian los 860 kilohertz? No. Lo que cambia es la amplitud. Y entonces en la amplitud llevo el audio. El audio va a bajar y subir, pero la frecuencia está fija. Pero el hecho de que cambie la amplitud también empieza a ser complejo el análisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues agarro esos 860 kilohertz y eso es lo que analizo en cuanto a su radiación, totalmente. ¿Sí? Y esos dos medios, dos maneras de comunicación en radiofrecuencia, porque esto ya es radiofrecuencia, esos dos ya empezaron a ser bastante complicados. Y luego resulta que ahora tengo que enviar datos. ¿Y ahora cómo hago eso? Entonces, datos, pues ya estamos hablando de ondas, de funciones cuadradas, ceros y unos. Entonces es un tren de cuadrados y a veces cambian de ancho. Los pulsos a veces cambian de amplitud y eso pues ahí nos lo enseñan en comunicaciones analógicas y digitales, ¿no? Y modulación analógica, modulación digital. En modulación digital, algo así que le llaman modulación digital, porque así es amplitud modulada, frecuencia modulada, entonces pues ahora en pulsos, pues vamos a modular pulsos. Modulamos su ancho, modulamos su alto y modulamos su codificación, ¿no? ¿Sí? Pero ahora estoy transmitiendo pulsos cuadrados. ¿Sí?
Entonces eso pues hasta es más complejo el análisis. ¿Por qué? Porque ya no es una senoide, ¿sí? Sino es una onda cuadrada. Entonces pues ahora involucramos a Fourier, toda la serie de Fourier metida en una onda cuadrada, ¿no? Y la serie de Fourier, pues resulta que es una serie infinita, ¿no? Y entonces eso hace imposible el análisis completo de un pulso cuadrado. Entonces se llegó a ¿qué? Pues a acotar la serie de Fourier. En lugar de sacar todas las senoides y cosenoides de la serie, pues la acotamos a 48. Pues nomás hacemos el análisis para 48 senoides o cosenoides. ¿Sí? Y si estoy codificando en ancho de pulso, pues ahí va a variar la frecuencia de toda la serie. ¿Sí? Ya si estoy codificando a una velocidad específica, 9600 baud, por ejemplo. Entonces esa es ya una frecuencia específica de un tren de pulsos. Pues ahí es más tranquilo porque pues agarro esos 9600 como la fundamental de la serie de Fourier. Pues sabemos que una onda cuadrada con su frecuencia tiene una armónica fundamental, que es la armónica de la misma frecuencia del tren de pulsos. Pues agarro esa como una armónica y esa es la que analizo. Entonces eso me simplifica todo. ¿Okay? Vean aquí magnitudes, ¿no? Que se involucran en la electricidad y el magnetismo, ¿no? Pues está la corriente, la carga, la diferencia de potencial, la resistencia eléctrica, o sea, todo el concepto de impedancia y reactancias, ¿no? Lo que ahorita preguntaba Ángel, ¿no? Acerca de las reactancias, ¿no? Son impedancias complejas que finalmente vienen a ser ohms, ¿no? El concepto de resistividad, de potencia eléctrica, de capacitancia, ¿no? De conductancia, de permitividad, de flujo magnético, de flujo eléctrico, de inductancia, de permeabilidad, la susceptibilidad magnética. Pues vean, todos esos conceptos, si uno los va hablando y caminando, pues va uno relacionándolos. Estoy en clase, chaparrita. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Eva, con todo gusto te atiendo. Pues vean, todo esto, de vez en cuando denme un repaso, leando, para que no se les olvide. Sí. Pero todo esto ustedes ya lo saben, muchachos. Nada más que en la práctica pues, les falta, pero tranquilitos. Todo esto ustedes ya lo saben. ¿Sí? Es potencia eléctrica, es capacitancia, que es todo. Todos esos conceptos síganlos guardando, síganlos buscando como tal. ¿Sí? Y acá viene todo lo que es el concepto de ondas, cómo partimos de las ecuaciones de estos para ver cómo se dan las, las intensidades, ¿no? De campo eléctrico y campo magnético. Desde aquí ya se ve claramente que pues, son ortogonales. ¿Sí? Y eso sale pues, de aquí, de estas dos ecuaciones. Uno es esto, esta diferencial es la que hace que el campo sea ortogonal uno a otro. Y ya. Pero si yo les empiezo a hablar de esto, bendito Dios. ¿Eh? Y además son derivadas parciales. Sí. Pero los matemáticos ya lo hicieron. Ahí está el desarrollo y llegaron a esto. ¿Eh? Y esta es una situación que es curiosísima. A mí se me hace curiosísimo esto de los campos electromagnéticos radiados. ¿Sí? Porque yo estoy provocando una variación eléctrica en la antena. ¿Sí? Aquí. Estoy subiendo y bajando cargas eléctricas en los dos, en cada uno de los polos, lo subo y lo bajo. Como está asociado un campo magnético, pues aquí se van a formar trayectorias, ¿no? De campo, tanto las líneas de campo eléctrico como el campo magnético alrededor de la antena. ¿Sí? Pero ese fenómeno, que es eléctrico,
básicamente eléctrico. O sea, yo lo que estoy aquí es cambiando las corrientes aquí en la antena. ¿Sí? Ese fenómeno eléctrico, para que lo podamos entender, es como si aviente una piedra al agua. ¿Sí? Quien provoca el efecto es la piedra sobre un medio que estaba en reposo. ¿Y qué ocurrió? Desplazo para arriba y para abajo el agua, pero no es una ola, ¿sí? Sino nomás se sube y se bajan las partículas, pero estoy viendo un fenómeno en el agua. Pues estoy viendo algo que se sube y baja y que se va extendiendo en el espacio. Se va extendiendo en el espacio. Eso es lo mismo que ocurre aquí. O sea, yo subo y bajo ese potencial eléctrico, esos dos campos, los muevo, y entonces provoco aquí en el medio que algo se desplace. Entonces un fenómeno eléctrico se va a transformar en un fenómeno en la distancia. ¿Sí? En la distancia. Y eso está dado aquí, vean. El campo eléctrico va a tener una intensidad máxima, como la amplitud de cualquier seno o coseno, tiene su amplitud, ¿sí? Pero vean el argumento del coseno. Tiene dos argumentos. Tiene un kx, ¿sí? Aquí, y tiene un wt. Entonces está en dos variables, distancia y tiempo. ¿Sí? Y entonces a mí ya me empieza a ser complejo el asunto, ¿no? ¿Cómo? O sea, esa onda varía en tiempo y en distancia, sí, porque aquí está. Eso es lo que dice esta ecuación la ecuación de la onda electromagnética. ¿Sí? Y aquí todo el autor se nos pone decente porque no nos pone nada más aquí una X, se está propagando en la dirección X. Pero las ondas electromagnéticas se propagan en todas direcciones. ¿Sí? En unas direcciones más que en otras, pero se propaga por todos lados, realmente. ¿Sí? Pero esto es lo central de entender. Esa onda electromagnética, que son los dos campos, porque no los puedo separar, van pegaditos, van juntos, ortogonales, ¿sí? Van en tiempo y en distancia. O sea, se está dando, ¿no? Las partículas se van a mover para arriba y para abajo, en tiempo y en distancia, pero no en distancia, sino nomás la onda va haciendo que vaya caminando. Y desde aquí ya podemos ver que pues va a haber, si la X se va haciendo grande, si el argumento KX se va haciendo grande, el WT no. ¿Sí? Pues va a llegar un momento en que este campo que se está propagando en tiempo y en distancia cerca de la antena va a ser diferente a lejos de la antena. ¿Por qué? Porque la X va a superar a la T. Sí. Pero vean acá. Esto es lo que les mostraba la clase pasada. No les quise mostrar todo el desarrollo aquí matemático, sino nomás esto. O sea, que nos diéramos cuenta que si yo causo un disturbio eléctrico, que es este caso, aquí estoy variando un campo eléctrico en una distancia. Eso va a crear un disturbio en el campo magnético. ¿Se van juntos? ¿Sí? Y al revés, si yo aquí causo un disturbio de ese campo magnético, vamos a crear un disturbio en el campo eléctrico. Entonces yo puedo radiar moviendo el campo magnético o moviendo el campo eléctrico. Lo común es que nos es más fácil el campo eléctrico, o sea, utilizar este disturbio de acá. Entonces voy a generar, evidentemente, estas dos.
pues van a generar disturbios eléctricos y disturbios magnéticos. Y ahí van juntitas, las señales van aquí juntitas. Eléctrico y magnético desplazadas en distancia. Evidentemente, el tiempo en lo que va a intervenir es en que me va a dar la repetibilidad de la onda cada cierta distancia. ¿Por qué? Pues porque es una onda senoidal o cosenoidal. Se va a ir repitiendo a ciertas distancias. Debido a la impedancia del medio, pues la amplitud, E máximo es el que se va a ver atenuado. Pues, no llega la señal, pues te sales, ¿no? Y alzas el celular, ¿no? Lo levantas hasta arriba, así, ahí llega, ¿no? La señal. ¿Por qué? Pues porque se está atenuando en el espacio. ¿Okay? Aquí viene la demostración de por qué son ondas transversales una de otra. Así se va. ¿Okay? ¿Qué es polarización? Pues es esa señal cómo se va desplazando, ¿no? Que se desplaza de manera vertical u horizontal. En un principio muy simple, ¿no? O sea, pues yo aquí veo la antena, si la pongo vertical, pues el campo eléctrico va a ir de arriba a abajo y de abajo a arriba, pues va a ir vertical. Si la pongo horizontal, pues ahí cambia, ¿no? Ya va a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pues va en forma horizontal. Y se toma como referencia pues la Tierra, ¿no? Porque pues cuál es vertical, cuál es horizontal, pues es todo relativo, ¿no? Con respecto a la Tierra, pongo mi antena vertical, mi campo de radiación va a ser de polarización vertical. Si lo pongo paralelo a la Tierra, en el plano de la Tierra, entonces va a ir horizontal. ¿Eh? Y luego esto se daba, ¿no? Pues se mueve la antena porque pues, no recibo nada, ¿no? Sí. Okay. O viene. Pero esto se traduce también en que uno puede, si yo lo meto en una guía de onda o en un radiador de ranura, en una ventanita yo polarizo una placa y eso lo vamos a ver en su momento, la ranura va a crear una difracción y también va a radiar ese elemento. Una placa de metal con un hoyo puede ser una antena, totalmente. Pero eso hace que cambie la polarización. Entonces yo puedo llevar polarizaciones inclinadas o si esa ranura la va cambiando, la polarización por sus dimensiones, puedo hacer que hasta la polarización gire. Pues voy a llevar la polarización girando, ¿no? Eso ya empieza a ser más complejo. ¿Sí? Pero también tiene sus ventajas y sus desventajas. En principio, pues para entenderla, pues es vertical y horizontal. ¿Sí? Y aquí ya viene todo el otro elemento que sí, bueno, yo estoy radiando un campo eléctrico y magnético. ¿Sí? Entonces, como sé que el eléctrico está dado por el voltaje, o sea, por el potencial eléctrico, por las cargas, y sé que el potencial de la corriente inducida está dado por el campo magnético, pues yo tengo B e I. ¿Sí? Pues tengo los dos, tengo aquí las cargas eléctricas y aquí la corriente que está fluyendo. Entonces, pues entra Joule y dice, pues obviamente si llevo un voltaje y una corriente, pues voy a llevar una potencia eléctrica ahí. En este caso va a ser una potencia electromagnética debido a los dos campos, ¿no? Y entonces viene Poynting y dice, pues aquí está. ¿Sí? Sé que va un voltaje y una corriente ahí, entonces tengo una potencia eléctrica. Y esa, pues obviamente como son vectores, pues también es otro vector. Y aquí lo tengo. ¿Sí? Y uno lo relaciona, ese vector de Poynting, lo único que dice que es la potencia del frente de la onda. La onda va para allá y ahí va la potencia. Y para entenderlo, pues es V por I. ¿Sí? Si yo pongo la ley de Ohm ahí metida, es I es igual a V entre R, pues tengo V cuadrada entre R, y eso es lo que está diciendo esta, ¿no? Aquí está la V cuadrada. Y entonces esto es la R, lo cual es correcto, ¿no?
para la impedancia del medio, y se involucra ahí en la R la velocidad de la luz, porque ese es el sentido de la propagación. Pero finalmente esta es la R, la impedancia del medio. Entonces, potencia. Pues si ven, ya simplificándolo, toda esta teoría matemática pues sigue siendo el circuito eléctrico básico, voltaje y corriente, tan. Todo lo demás es bastante interesante, pero ahí queda, ¿no? Entonces ahí viene el flujo de energía promedio. Pues ¿cómo haces el promedio? Pues saques la raíz, ¿no?, del sistema, ¿no? Y aquí está la raíz, ¿sí? Es un medio, ¿no?, al elevarla al cuadrado, ¿sí?, por el campo eléctrico. Entonces este es el valor promedio del flujo magnético, pues es la raíz cuadrática media, el RMS. Ahí está ya expresado, ¿no?, también de una simpleza. La intensidad del campo, etcétera. Vienen cosas muy interesantes. Miren. Ok. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ahora, vamos a lo práctico. Está toda la teoría. Si ven, es una teoría matemática muy bonita, muy interesante. Vamos a la práctica. Les comentaba, tenemos antenas y un equipo que es receptor y emisor utiliza la misma antena. ¿Por qué? Porque va a tener, es la misma acoplamiento con el medio. Entonces esa antena va a tener una impedancia, tanto de salida como de entrada, pues va a ser la misma, porque es un solo elemento, o sea, no estoy cambiando la resistencia. Esto me va a presentar una impedancia y esa es la antena, una impedancia. Entonces hay un principio que la antena, es un dispositivo recíproco, pasivo. Ya decíamos que esto no amplifica, es pasivo. Y entonces yo lo uso para radiar o para captar señales. Y esa es su reciprocidad. Entonces el desempeño es idéntico en recepción y transmisión. Pues a eso se le llama reciprocidad. ¿Por qué? Porque es una sola impedancia. Y hasta ahí está. ¿Sí? Entonces, está súper sobrada cuando es receptora, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es emisora, pues sí debe de tener, va a aventar potencia. Por ejemplo, todas las estaciones de radio, pues es así, 10,000 watts de potencia. Y eso está aquí en la antena, 10,000 watts. En esas antenotas que están aquí, por ejemplo, aquí las que están en esta, que ni quiere llamar, quiero decirlo, los televisos de aquí de Río de la Loza, de Fray Servando, que tiene sus antenotas, ¿no? Todavía aquí en medio de la ciudad, y radian eso, tienen radiaciones enormes ahí. Pero la antena, pues sí debe de tener esa capacidad. Y se calientan, muchachos, ¿eh? Las antenas se calientan a nivel de esas potencias, ¿eh? A nivel de los celulares, pues obviamente estamos hablando de microwatts o nanowatts, o sea, eso no es grave. Pero entonces una antena transmisora, pues tiene que tener la capacidad de potencia para su transmisión. Pero pues de manera así también de razonamiento, pues cuando voy a recibir, no voy a recibir esos 10,000 watts. Mi radio, el radio de la abuelita, tenía una antena que era un pedacito de alambre, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ahí en el punto de transmisión sí están los 10,000 watts, pero a 10 kilómetros o 20 kilómetros de distancia de esa antena, pues ya va a llegar una señal muy atenuada, ¿no? Una potencia en esa zona o en esa área de la antena del receptor, muy chiquitita, ¿no? ¿Sí? Pues recibe. Así, los sistemas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, el sistema que está aquí arriba de este edificio de comunicación de la universidad, pues ahí está la antena, ¿no? Una antena vertical. Aparte le cuelgan para otras cosas antenas parabólicas. Pero la antena principal, pues es un monopolo allá, o sea, es una sola varita allá arriba, ¿sí? Y la uso para radiar los 200, 300, 400 watts de la transmisión que pueda hacer, pero también la uso para recibir las señales del receptor.
La antena está súper sobrada porque ahí va a llegar pues, 1 miliwatt o 2 miliwatts. Está súper sobrada, pero me es suficiente. Como tengo ese solo elemento y me da igual usarlo para ir para abajo, lo uso de receptor, ¿no? Entonces, aunque en estos casos la antena debe ser de materiales robustos cuando es transmisora, también se utiliza como receptor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los receptores son relativamente sensibles y no hay problema. O sea, la antena lo va a jalar, ¿no? Muy bien. Las antenas normales no tienen componentes activos. O sea, no tienen un amplificador como tal. Entonces son pasivas y recíprocas. ¿Sí? En la práctica, una antena activa no existe, ¿sí? Como antena, sino que se le mete un amplificador y bueno, entonces ya el sistema es un sistema activo, pero la antena no. ¿Ok? Entonces la antena en este principio se utilizan en ambos sentidos y por eso se le llaman recíprocas. Las características que tiene de salida como impedancia son las mismas que tiene como entrada. ¿Sí? Ahora vamos al otro concepto. Decíamos, es la antena con un elemento. Y la otra es, ¿cómo puedo yo ver sus características de transmisión y de recepción? Pues esto es, hacia dónde radia o de dónde capta las señales en el sentido ya físico de dirección, de apuntamiento, ¿no? Hacia dónde está. Vamos, aquí entra todo el concepto de sistemas de coordenadas de las antenas. Y lo que se encontró, pues es, evidentemente, porque está por el espacio, pues usamos coordenadas esféricas. Agarramos el centro como la antena, o sea, la antena como el punto central de mis coordenadas. Ese es mi origen, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces voy a tener las coordenadas polares. Y las coordenadas polares, pues son 3 elementos. El radio, el ángulo de la vertical y el ángulo de la horizontal. Pues aquí se muestra el radio como D, ¿sabe? El ángulo vertical como teta y el ángulo horizontal como phi. Esas son las coordenadas clásicas polares R, teta, phi. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces genero planos, ahí, ¿no? El plano del eje de la coordenada phi, ese es mi plano ecuatorial, como si fuera la Tierra. Ese es mi ecuador, la Tierra, el plano de Tierra, el centro de la esfera y el plano vertical. ¿Sí? Y luego la teta, que es el ángulo del eje Z, pues me va a generar meridianos. Pues dependiendo de dónde esté phi, pues voy a tener un meridiano de teta. Ahí. Este punto P está en la superficie de la esfera, ¿verdad? Entonces yo puedo tener todos los puntos de la esfera. Es su integración como área, pues, es 4pi entre 4pi r cuadrada, ¿no? Que es el área de una esfera. Entonces ahí en toda esa área de esa esfera, pues voy a tener todos los puntos. ¿Dónde? Pues si yo tengo la antena en el centro, pues voy a tener que medir en toda esa esfera hacia dónde radia. Y me voy a encontrar que va a haber puntos en esa esfera que tienen más intensidad de campo eléctrico. Pues quiere decir que la antena radia más para ese punto. Y hay puntos en los cuales va a haber muy poquito campo, intensidad de campo eléctrico, entonces hacia allá esa antena no radia. Es así de simple. Tengo la antena y entonces en esa esfera, ¿dónde están mis puntos de mayor radiación? Entonces eso quiere decir que esa antena radia hacia allá, hacia sus sentidos, ¿no? Donde haya mayor intensidad. Y entonces vienen los diagramas de radiación, o sea, cómo radia una antena, cómo lo puedo entender. Entonces entra en esas coordenadas, es como yo entiendo el diagrama. Pues vamos a usar, pues evidentemente son diagramas polares y representan la intensidad de campo, o sea, el campo eléctrico,
o la densidad de potencia, o sea, V por I en ese punto o en esa área. Y el área la vamos a hacer chiquitita para que se haga un punto, ¿no? Pues vamos a hacer el límite, ¿no? Cuando tiende a cero. O sea, ahí voy a tener una densidad de potencia. ¿Qué se hace? Pues de manera práctica es medir nada más el campo eléctrico. Si hay más campo eléctrico en esa dirección, pues hacia allá radia la antena. Y lo vamos a hacer de manera gráfica. Y las gráficas las podemos hacer relativas o absolutas. O sea, agarrar de toda la potencia que está soltando la fuente, cuánta me llega en este punto. ¿Sí? O la hago relativa respecto a otro punto. En este punto hay tal potencia y en este otro cuánto. Pues, entonces, respecto a este punto, esta radia tanto. Pues lo hago relativo, ¿no? Entonces yo puedo tener mi potencia variable, pero una distancia fija, o sea, en un sentido de la misma distancia de la antena mido. Pues a esa distancia fija yo puedo ver cuánto radia hacia qué dirección, lo mejor. Eso cómo lo vemos. Deme chance de mirar al baño. Ahorita regreso. Ok, entonces vamos a ver 4 figuras para ver cómo es que se trazan los diagramas de radiación de una antena, ¿sí? Para que tengamos los parámetros para empezar a sacar una serie de medidas que presentan las antenas, o sea, su directividad, su ganancia, etc. Eso se hace muy comúnmente con los diagramas de radiación. Entonces viene la primera figura, lo voy a presentar ahorita, la figura A, lo que nos va a representar en coordenadas polares, vamos a agarrar un plano, no toda la esfera, un plano, y ahí vamos a trazar una figura de cómo radia. Esta primera nos muestra la radiación absoluta, o sea, del punto central de la antena, ¿sí? Cuánto en una distancia específica radia la antena a 2 kilómetros, ¿sí? Los gradientes de circular, ahí va. Entonces, es esta gráfica, la gráfica de aquí arriba, ¿sí? La primera gráfica. Pues vamos a verla. Es donde nosotros medimos 10 microwatts, es un ejemplo, 10 microwatts por metro cuadrado. Entonces, se monta un instrumento y lo medimos a una distancia variable. Pues si ven, la antena está aquí en el centro y hacia 90 grados, ¿sí? Vamos viendo donde en el espacio, donde siempre hay 10 microwatts por metro cuadrado. Entonces, aquí se ve que
hasta 135 grados va dándose esa intensidad y luego vamos a cambiar de tal manera que en la mera punta de la antena, hacia acá, va a 10 kilómetros, todavía tengo esos 10 microwatts por metro cuadrado. ¿Sí? O sea, si ese lugar es donde más radia, porque es donde más se alcanza distancia, esos 10 microwatts. Y si ven, hay aquí un lóbulo, que le llaman lóbulo menor lateral. Esta antena también radia para acá, para el lado de 180 grados. Esta gráfica es de potencia constante, o sea, lo que le llaman curvas de potencia constante. Es lo que se representan ahí. Se presentan dos lóbulos, el lóbulo mayor y el lóbulo lateral menor. ¿Sí? Y eso quiere decir que en cada punto de esos lóbulos hay la misma potencia radiada. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, ya desde aquí podemos ver hacia dónde radia esa antena. Radia hacia 90 grados, así como está orientada, hacia 90 grados está radiando ella, porque hacia allá está su máxima potencia. Ok, la curva B, aquí es medir alrededor de la antena en una distancia fija. Vamos a ver qué dice el documento, qué distancia utilizaron. No dice aquí. No dice, esta es la de este lado, la B. ¿Sí? Está la antena en el centro y yo mido, por ejemplo, a 2 kilómetros alrededor de la antena. Y voy sacando esas intensidades. Obviamente, cuando estoy a 2 kilómetros, pues va a ir cambiando la intensidad. Pero va a haber un punto en donde la intensidad es máxima. ¿Sí? En este caso, 5 microwatts. Miren, aquí está, hacia 0. Entonces yo la tengo y hacia la dirección 0, hacia el ángulo 0, tengo la máxima intensidad a 2 kilómetros. Y sigo moviéndome a 2 kilómetros y va a ir bajando la intensidad. Luego, alrededor más o menos de 80 grados, respecto a este eje polar, voy a tener 3 microwatts. O sea, va a ir bajando la intensidad y luego a 80 grados sube otra vez. A 45, a menos 45 tendría una intensidad ya de 2.5 microwatts, muy chiquitito. Y de ahí vuelve a subir. Eso quiere decir que esta antena tiene un lóbulo principal hacia 0 grados y tiene dos lóbulos laterales, ¿sí? Hacia menos 90 y 90 grados, menos 80 y más 80 más o menos, donde apuntan los lóbulos. Y hacia atrás todavía radia un poquito, tiene dos lóbulos hacia atrás en menos 135 y 135 grados. Pues tiene como 4 máximos, ¿no? En diferentes puntos, en 0, en menos 80 y más 80, y luego en menos 135 y más 135. Tiene esas intensidades en la antena. Pues una antena con un lóbulo frontal y 4 lóbulos, 2 laterales y 2 hacia atrás. Esto es en un solo plano. El inciso C. Aquí está este otro, y estamos hablando también de intensidades, pero ahora aquí logarítmicas, estamos hablando de decibeles. Entonces uno mide también en decibeles, y aquí ya sí se ve claramente algo que es muy real en las antenas. Van a tener un lóbulo mayor, ¿sí? Y esta tiene 3 lóbulos, uno hacia atrás y hacia los lados. Entonces las antenas radian desde en todos sentidos, pero van a tener un lóbulo principal. En este caso, esta nada más tiene un solo lóbulo principal delantero. Pero hay antenas, vamos a ver aquí en la práctica, en algunas de las prácticas, que pueden tener un lóbulo hacia enfrente y otro hacia atrás. ¿Sí? Y así. Esta tiene 3 lóbulos y está medido en decibeles. ¿Okay? Eso nos da una muy buena idea, porque en decibeles, porque cuando yo llego a menos 3 decibeles, que aquí lo indica en un lado, menos 3 decibeles, eso quiere decir que cuando yo estoy a menos 3 decibeles, acuérdense de que es potencia en el caso de decibeles, cuando estoy a menos 3 decibeles, quiere decir que estoy a la mitad de la potencia.
Pues aquí en 0, en 10 decibeles, menos 3 decibeles abajo estoy a la mitad de la potencia de la punta de radiación. Esos puntos, que más o menos están en menos 45 más 45, nos van a dar la directividad de la antena. Pues la directividad va a ser este ángulo de 90. Entonces esta antena tiene una directividad de 90. Las parabólicas tienen directividades hasta de 2 grados, ¿eh? O sea, la potencia va en 2 grados así, bien centrado el haz de radiación. Obviamente el haz de recepción es idéntico, pues esa antena tiene que estar bien orientadita para poder recibir señales, porque nada más tiene 2 grados de apertura. Esta que se está mostrando aquí tiene 90 grados de apertura, lo cual pues, es una antena en mi opinión, no es tan directiva, es bastante amplia, ¿no? Luego acá, este último diagramita, para ya irnos, ya habíamos un minuto de retraso. Este es de una antena isotrópica, digamos que es una antena teórica, no existe, es un punto de radiación en el espacio y se radia igual para todos lados. O sea, si yo mido en la esfera, voy a medir lo mismo en todos lados, porque radia igualito para todos lados. Pero se utiliza para que nosotros podamos ver el concepto de ganancia. Pues el concepto de ganancia, así entre comillas, es referenciar cómo radia un radiador real, es una antena real, respecto a una isotrópica. Si yo hacia acá, hacia el ángulo de 0 grados, radio 20 veces más que lo que hace una antena isotrópica, pues esta antena tendría una ganancia de 20. Si radia 50 veces más que la isotrópica, hacia ese punto, esa antena tiene una ganancia de 50. Entonces el concepto de ganancia es referenciar mi antena a una isotrópica. Cuánto más de una isotrópica radia esta antena hacia esa área, esa es su ganancia. ¿Okay? Hasta aquí dejamos la clase. ¿Alguna pregunta o duda? A ver. Entonces, profe, los decibeles los calculamos por logaritmos. Sí, acuérdense que los decibeles son 20 logaritmo la decimal de potencia medida a potencia referencia, ¿no? ¿Sí? Es 20 logaritmo. Pero entonces estaría en función de los watts que estamos transmitiendo para poder determinar los decibeles. Ajá. Si aquí a lo mejor lo hacemos, no sé si lo podemos hacer. Yo he hecho nada más los diagramas de campo directo, ¿no? O sea, yo pongo la antena y mido en este punto y mido 20 microvolts. Pues esa es mi intensidad de campo eléctrico. Eso es lo que grafico. Aquí 20, aquí 10, aquí 15, aquí 14, aquí, y ya pues, saco las intensidades absolutas, ¿no? Y ya con eso, pues ya podemos sacar la potencia en ese punto, ¿no? Al tener el voltaje, lo multiplico por sí mismo, b cuadrada, y lo divido en 377, que es la impedancia de la atmósfera, y ahí tengo mi potencia en ese punto. Pues puedo tener las potencias de todos los puntos y graficar de manera absoluta. Pues si ya tengo la potencia, pues entonces le saco el logaritmo y lo multiplico por 20 y ya tengo los decibeles. Pues no es nada, es algo muy simple, ¿no? ¿Sí? Ok, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, nos vemos el lunes. Espero que no les sea caótico el lunes. ¿Verdad? ¿Vale? Perfecto, profe. Sí, gracias. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Está bien, perfecto. Hasta el lunes, profe. Vale. Que tenga buen día. Salud.